Este video no pretende destruir el libro La magia de pensar en grande, sino todo lo contrario, dar una reflexión adicional para que aseguremos las metas que queremos alcanzar en nuestra vida. La magia de pensar en pequeño. Soñar no está mal, pero cuando soñamos mucho podemos frustrarnos, porque cuando uno se imagina un escenario futuro de manera muy detallada, a veces uno piensa y siente que ya lo logró. Y eso está bien, pero si uno hace mucho esos ejercicios y nada más, el cerebro entra en un estado de relajación total y sientes como si ya lo hubieras logrado. Por lo tanto, tus ánimos, tus ganas de tomar acción y hacerlo bajan. No sé si alguna vez te ha pasado que has salido del cine y has visto una película que te ha encantado y que ha tenido un final súper feliz y sales como en un estado de relajación y simplemente te sientes bien, pero porque tienes ese efecto, vamos a llamarle emborrachante, que tu cerebro tiene de que ya lograste algo. Muchas personas cuando visualizan mucho lo que quieren lograr y se pasan de esa raya, se pasan de esa línea, terminan teniendo menos ganas de actuar que una persona que no lo imagina tanto. Hay estadísticas que muestran que los alumnos que se imaginan más las altas calificaciones en sus exámenes estudian menos, por lo tanto sacan menores calificaciones. Entonces tenemos que entender que cuando pensamos muy en grande o soñamos mucho, realmente nos podemos frustrar después porque no sabemos exactamente el panorama de qué es lo que tiene que pasar para poder llegar ahí. Entonces es importante soñar, pero tan solamente es el primer paso. Y hay algo muy importante que debes saber y es lo que quiero recomendarte en este video, que se llama pensar en pequeño. Ya que si tú realmente piensas en pequeño, vas a poder poner tu enfoque mucho más directo en lo que tienes que hacer y vas a poder avanzar. El secreto está en avanzar, en todos los días dar ciertos pasos y conforme pasan las semanas, meses, años, empiezas a lograr cosas que nunca en tu vida habías logrado y otras personas se preguntan cómo estás logrando, si yo también trabajo, si yo también sueño, si yo también me visualizo. Y es que este tema de las metas divididas en pequeñas metas, que vamos a llamarle micrometas, que es una forma de decirlo que escuché de mi amigo Eric Gamio, te permite empezar a ordenarte. Así que vamos a hablar acerca de por qué es importante pensar en pequeño. Cuando tú piensas en pequeño es más fácil medir lo que quieres lograr. Cuando piensas en algo demasiado grande, medirlo resulta difícil y a veces uno lo siente imposible. En cambio, cuando empiezas a ponerte cosas pequeñas, dices, ok, puedo hacer esto. Por ejemplo, si tú te pones una meta de un ingreso muy alto o de un rango muy alto, de una posición muy alta, hay muchísimas cosas que tendrías que hacer. Pero por ejemplo, si tu meta simplemente es tener 3 cierres, generar $1000, generar una meta, digamos, más pequeña que dependa de una habilidad, tú vas a ir puliendo esa habilidad. Por ejemplo, si tu meta es hacer una mejor llamada, vas a tener mucho más claro cómo mejorarlo que si tu meta es demasiado grande, implica muchas cosas o implica equipos muy grandes. Entonces, así es como puedes empezar a hacer esos pequeños pasos que tarde o temprano te van a llevar lejos. Pensar en grande te hace especular mucho y tener ideas de cómo podríamos hacerlo, pero especular no es la voz. Cuando uno realmente quiere lograr algo, quieres realmente saber los pasos exactos. Entonces, pensar en pequeño te permite ver cuál es el siguiente paso, el siguiente escalón e ir avanzando. Entonces, cuando tú quieras ponerte una meta y cuando quieras empezar, por ejemplo, un plan de trabajo para lograr una gran meta, por ejemplo, que es algo que yo recomiendo en mis cursos y en general a cualquier persona que quiere crecer en redes de mercadeo, es hacer planes de 60 o de 90 días. Pero si tú quieres hacer un plan de 90 días, es importante no solamente que sepas cuál va a ser tu meta en ese plan, sino que estés preparado para todo. Por ejemplo, si pasara esto en mi negocio, ¿yo qué haría? Si, digamos, se me acaba la lista, ¿qué haría? Si 10 personas seguidas me dicen que no, ¿cómo lo manejaría? Date cuenta, a veces no pensamos en los escenarios negativos porque estamos demasiado pensando en positivo, pero la verdad es que en la realidad van a haber cosas que nos quieran tirar hacia abajo. Por ejemplo, los militares siempre se preparan mucho cuando hacen algún tipo de operación. Por ejemplo, cuando van a aterrizar un helicóptero, tienen muchos planes, por ejemplo, de contingencia. Si el helicóptero tiene que aterrizar en un terreno que no es plano, si el helicóptero tiene que aterrizar en plena zona del enemigo, si el helicóptero tiene que aterrizar y está fallando el motor, o está fallando una de las alas,
Los militares siempre piensan en todos los escenarios para estar preparados. Si tú, a la hora de hacer tu negocio, tienes ya un plan para cada cosa que pasa. Si pasa X en mi negocio, hago Y. Si pasa esto, voy a hacer el otro. ¿No te has puesto a pensar qué vas a hacer cuando, por ejemplo, tengas digamos, un ataque de bajoneamiento, ¿no? Pasan algo y te bajoneas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser tu acción? ¿Qué va a pasar cuando realmente pasen dentro de ese plan de 90 días, pasen 30 y te des cuenta que te está faltando mucho volumen? ¿Cómo vas a cambiarlo? ¿Qué plan de contingencia vas a tener? Entonces, esas cosas van a asegurar que tu crecimiento sea asegurado. Por eso es que no siempre pensar en grande y visualizar de más nos va a ayudar como pretendemos en el negocio. Otra cosa importante es que pensar en pequeño te hace ser bueno en algo en específico. Cuando tú te pongas a avanzar en ciertos pasos, a desarrollar ciertas habilidades, te vas a dar cuenta que vas a empezar a marcar una diferencia frente al resto. Te vas a dar cuenta cuáles son tus cualidades, en qué realmente eres mejor que los demás, porque estás pensando en pequeño, estás avanzando en terreno firme. Nadie puede ser bueno en todo, pero sí todos pueden ser buenos en algo. Entonces, cuando una persona tiene claro los pasos que tiene que dar, empiezan a ser buenos en algo y finalmente su liderazgo y su organización se construye en base también a esas cualidades. Pensar en pequeño motiva más, porque no es que tú sientes que algo es muy grande. Cuando tú tienes un trayecto muy grande, tienes que avanzar 500 kilómetros y sientes que están pasando los minutos, las horas y todavía estás lejísimos y el GPS te sigue diciendo que faltan 3 horas para llegar, pues es difícil sentir que estás avanzando. En cambio, cuando te pones pequeñas metas y las empiezas a cumplir, tal vez sean pequeñas, pero al menos te vas sintiendo, oye, me he puesto 3 metas y las he cumplido, estoy logrando ciertas cosas. Empiezas a agarrar confianza, empiezas a tener más seguridad, te empiezas a dar cuenta que estás en tu propio terreno, que tú controlas las cosas. Y es por eso que, en mi opinión, y personalmente cuando yo lo he aplicado, me he sentido mucho más motivado que cuando estoy todo el tiempo visualizando y pensando en grande, pero pasan meses y no avanzo. Entonces, es importante tener clara cuál es tu visión, tu sueño, tu meta, pero saber exactamente cuál es tu plan y también conocer tu plan de contingencia. Ahora, todo tiene un punto en contra, todo tiene una dificultad, y es que si tú empiezas a hacer este tema de pensar en pequeño, ponerte micrometas, metas pequeñas, va a haber gente, los que todo el día se jactan de pensar en grande, que te van a criticar y te van a decir, no, que mira, yo pienso en grande, ¿cómo te estás poniendo metas tan chiquitas? Y el que dirán es algo que nos puede jugar en contra. Así que acuérdate de eso. Ya sabes, cuando alguien te venga a criticar, oye, aprende a pensar en grande, oye, ¿cómo te vas a poner metas tan pequeñas? Acuérdate lo que te estoy diciendo para que tengas tu plan de contingencia. ¿Y qué hago yo, por ejemplo, cuando alguien me critica? Pues yo ya sé que estoy avanzando y sé que me tenían que criticar. Si me están criticando, significa que estoy avanzando, significa que estoy haciendo algo. Así que ya sabes, pensar en pequeño no está mal. Es importante pensar en grande, pero es importante también saber exactamente cuál es el paso a paso que necesitas en ese proceso en tu negocio. Así que bueno, si yo creo que hay una tarea que debemos hacer después de ver este video, es saber cuáles son las metas que voy a hacer estos meses y cuál es la habilidad que tengo que ir desarrollando para lograr esa meta que va a alimentar ese gran sueño que quiero lograr. Está bien, define tus sueños, define lo que quieres lograr a largo plazo, pero no te olvides que lo más importante es estar avanzando un poco todos los días. Y ten paciencia, porque eso es algo que sí o sí vamos a tener que desarrollar. Así que bueno, si te ha gustado el video, compártelo con tus líderes y no dudes en seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en mi canal de audios, en Spotify y en iVoox, y también en mi página El Camino al Networker, donde tengo cursos y mentorías para personas que hacen redes de mercadeo y quieren llevar su negocio a un siguiente nivel. Mi misión es ayudarte a ti como un upline virtual, así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video.